Buenos días. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 456, correspondiente al día 7 de junio de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 13 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 9 vecinos de la ciudad de Formosa. Juana, de 83 años. Arístides, de 76. Norberta, de 73. Lucas, de 72. Juliana, de 65. Abel, de 57. Zoraira, de 53. Jorge, de 51. Y Hugo, de 47. 3 vecinos de la ciudad de Clorinda. Alejo, de 77 años. Tomás, de 53. Y Juan Manuel, de 35 años. Y un vecino de Riacho, Miguel, de 57 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 3.528 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 452 de ellos resultados positivos a coronavirus, con 12.8% de positividad, en personas de entre los 2 años a 88 años de edad, correspondiendo estos a Ciudad de Formosa, 272 casos, Laguna Blanca, 26, Pirané, 24, Misión Laicí, 24, Riacho, 19, Ibarreta, 14, Clorinda, 13, Siete Palmas, 12, General Güemes, 9, 6 casos en Ingeniero Juárez y El Colorado, 3 casos en Herradura, Laguna Yema y Fontana, 2 casos en Misión Tacagle, Pozo de Masa, Estanislao del Campo y Mojón de Fierro, y 1 caso en Dalmacia, San Martín II, Espinillo, Belgrano, Villafañe, Las Lomitas, Nainec y Villa Escolar. Ingreso desde otras jurisdicciones 2, 1 desde Corrientes y 1 desde Santiago del Estero. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 914 pacientes recuperados, que corresponden a Formosa, Laguna Blanca, Clorinda, Pirané, Villa Escolar, Las Lomitas, Nainec, Ingeniero Juárez, Villafañe, Ibarreta, El Colorado, Riacho, General Güemes, Buenavista, El Espinillo, General Belgrano, Lote 8, Misión Laicí, Siete Palmas, Tatané, Comandante Fontana, Estanislao del Campo, Herradura, Potrillo, Laguna Yema, Los Chiriguanos, María Cristina, Mojón de Fierro, Palo Santo, Posta Cambio Salazar, San Martín 2 y 3 Lagunas. El detalle de las altas en cantidad de cada una de estas localidades
las encontrarán en el parte respectivo que lo levantaremos en las redes oficiales de Gobierno de Formosa una vez finalizada la conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 36.756. Total de pacientes recuperados, 28.363. Total de casos activos, 7.766. Fallecimientos por coronavirus, 592. Casos en tránsito, con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 605.508, con un 6.07% de positividad acumulada. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 472. Ingresos a la provincia, 85 vehículos y 131 personas. Control en la vía pública, 16.820 personas y 3.804 vehículos. Infracciones, 13 vehículos y 194 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 4. Violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho, 1. Violación de aislamiento domiciliario de caso positivo, 2. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna los adultos de las clases 1961 a 1965, residentes en las localidades de Tres Marías, El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzaingó, Pastoril, Colonia Dalmacia, Mojón de Fierro y Boca Riacho, Pilagá. En el día de hoy están recibiendo la vacuna las clases 1961 a 1965 de las localidades de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Subteniente Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, Estanislao del Campo, Colonia Juan Bautista Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Chollas. Recordamos que mañana martes 8 de junio recibirán las vacunas las clases 1961 a 1976 residentes en las localidades de El Espinillo, Subteniente Mazaferro Lorocué, Villarreal, Buenavista, Soldado Heriberto Dávalos, Apallerey, Misión Tacagle, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, General Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoic. Mañana martes también estarán recibiendo la vacuna las clases 1971 a 1976 los residentes en las localidades de Laguna Nainec, Riacho G, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, El Paraíso, El Recodo, La Frontera, La Primavera, Loma Hermosa, Villa Lucero, Palma Sola, San Juan y Siete Palmas. Finalmente, recordamos que mañana, martes 8, también se inicia la vacunación en la ciudad capital de las personas que integran los grupos de riesgo de las clases
1991 a 2003 y que sean convocadas para ello, tarea que continuará el día viernes 11 de junio. 7. Con provincianos, hemos logrado intensificar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en toda la provincia de Formosa. En las últimas 4 jornadas fueron aplicadas 20.944 dosis de la vacuna, superando así las 181.000 vacunas aplicadas en todo el territorio provincial hasta el momento. El día de mañana se desplegará un importante operativo simultáneo de vacunación que incluye a 26 localidades y colonias del interior provincial, así como a la ciudad capital, tarea que continuará ininterrumpidamente durante todo el mes de junio. Valoramos y reconocemos especialmente el trabajo del personal de salud, de los municipios y los miles de voluntarios militantes por la salud y la vida. Todos ellos y ellas están realizando un trabajo sobresaliente en esta tarea sanitaria que protege a nuestra población y nos llena de esperanzas. Unidos, organizados y solidarios, no existe obstáculo que el pueblo formoseño no pueda superar. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 456 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. No hemos de cansarnos de reiterarlo. Son 2 los pilares en los que se asienta nuestra política sanitaria para hacer frente juntos a este enemigo común que es el coronavirus. Por un lado, las medidas sanitarias dispuestas y que son cumplidas por la amplísima mayoría del pueblo formoseño, y por otro lado, la campaña estratégica de vacunación contra el COVID-19 que está teniendo resultados esperanzadores. Con respecto a esto último, profundizando en la información brindada, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, tal cual como se anunciara recientemente, continúa la campaña de vacunación en todo el territorio provincial. Así podemos observar en las siguientes imágenes las actividades desarrolladas en el día de hoy, que arrancó con esta semana de vacunaciones contra el coronavirus, con múltiples operativos en la provincia. Por ello, desde horas tempranas, están siendo inmunizados con provincianos de las clases 1961 a 1965, residentes en las siguientes localidades: Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Subteniente Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Estanislao del Campo, La Soledad, Colonia Alberdi, Tres Pozos, entre otras localidades y colonias. Las imágenes que se ven en la pantalla corresponden a la tarea que se está realizando en el transcurso de la mañana y que sabemos que se extiende hasta las 13 horas, pero en caso de que quede alguno sin vacunar, por supuesto, la tarea continúe hasta que no quede ninguna persona sin recibir las dosis de vacuna correspondiente. Mañana martes 8 de junio continúa el plan estratégico de vacunación tanto en el interior provincial como en la ciudad capital. Por un lado, se avanzará con las clases 1971 a 1976 a residentes de Laguna Nainec, Riacho G, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, El Paraíso, El Recodo, La Frontera, La Primavera, Loma Hermosa,
Villa Lucero, Palma Sola, San Juan y Siete Palmas. Los establecimientos habilitados para tal fin son los que se puede observar en la imagen. Por otro lado, reiteramos que la vacunación de algunas localidades prevista para el viernes 11 se adelantó para mañana martes 8. En este sentido, serán inoculadas las personas pertenecientes a las clases 1961 a 1976 de las localidades de El Espinillo, Subteniente Mazaferro, Lorocue, Villarreal, Buenavista, Soldado Heriberto Dávalos, Apallerey, Misión Tacaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villahermosa, Laguna Gallo, General Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoy. Los establecimientos que serán sede de vacunación se pueden observar en la pantalla. Todos estos operativos serán realizados de 8 a 13 horas y las personas a vacunarse deberán concurrir con su DNI. En cuanto a la ciudad de Formosa, mañana martes 8, recordamos que de las 8 hasta las 13 horas se estará inmunizando contra el COVID-19 a un primer grupo de personas con factores de riesgo de las clases 1991 a 2003 residentes en esta ciudad. De esta manera, quienes se inscribieron deberán esperar un mensaje de texto como respuesta a los números que fueron informados al momento de rellenar el formulario online. Una vez que fueron aprobados, podrán vacunarse en el establecimiento habilitado más próximo a su domicilio, los cuales pueden observarse en la siguiente imagen. Un segundo grupo de las mismas clases recibirán la vacuna el día viernes 11 de junio. Por lo tanto, la inscripción online continúa abierta hasta el jueves 10. Los que aún no lo han hecho pueden hacerlo ingresando a la siguiente página, formosa.gov.ar/coronavirus/inscripción/vacunación. Si por algún motivo no pueden realizar la inscripción online, deben acercarse hasta el hospital o centro de salud más cercano y solicitar ayuda al personal sanitario. Esto es algo muy importante porque todos los centros de salud y hospitales de la ciudad de Formosa tienen un sistema informático en donde los pacientes que están siendo atendidos por alguna de las patologías que deben ser vacunadas, su historia clínica figura justamente en el sistema informático, así que en forma inmediata con el número de documento se accede a la historia clínica y en caso de corresponder, supóngase usted que es un paciente diabético y que está siendo tratado en algún hospital o centro de salud, está su historia clínica, están los tratamientos recibidos y eso es suficiente como prueba de que usted debe recibir la vacuna el día que le corresponda. Informamos también a los titulares del Plan Nutrir que hoy, lunes 7 de junio, se da inicio a la semana 1 de entregas de este mes. Instamos a los beneficiarios a seguir respetando las medidas sanitarias cada vez que retiran sus bolsones y reiteramos que no necesitan un permiso de circulación para ello. En caso de encontrarse con un control policial en el trayecto de sus casas al centro de distribución, bastará con exhibir la tarjeta y el DNI del titular. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Verdaderamente, juntos estamos logrando muchísimo. Aún a pesar de aquellos que intentaron romper nuestras barreras sanitarias y que parecería ser de que habían logrado ese triunfo, el pueblo de Formosa se puso la lucha contra el COVID al hombro y juntos, pueblo y gobierno, estamos avanzando. Por ello, nos importa y mucho el estado de salud de quienes en este momento están cursando la enfermedad, puesto que somos una gran familia que habitamos esta casa común que es nuestra provincia. Con esta información, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Violini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas, feliz día del periodismo.
Como decimos, siempre hay de las personas que día a día se van diagnosticando. En general, los pacientes que se diagnostican, por ejemplo, hoy, pasa un tiempo después, tipo 5, 7 o 10 días, o incluso algunos cerca de los 14, donde después de su evolución, o sea, posterior a su diagnóstico, presentan una mala evolución y terminan en terapia intensiva. Es por eso que en estos últimos 3 días que estuvimos viendo hay un aumento en las personas que necesitan terapia intensiva. Hoy tenemos 148 personas que están con la necesidad de este servicio, a pesar que en general estamos viendo que hay un leve descenso en los números de diagnosticados. Y esto se debe, como bien dije recién, de los diagnosticados, en general el cuadro grave aparece después. Por lo tanto, es esperable eso en virtud de que en los días previos, como se recordarán, habíamos llegado hasta inclusive más de 1000 casos por día. Y bueno, eso probablemente ya se empieza a ver reflejado en estos datos de por qué se utiliza más la terapia intensiva. Que obviamente cuando más utilización de terapia intensiva, o sea, más pacientes con cuadros graves o cuadros críticos, obviamente pueden aparecer los fallecimientos, como siempre decimos, por esta patología que afecta el pulmón y otros órganos. Es por eso importante seguir haciendo todo este esfuerzo necesario que se está haciendo ahora, además de las vacunas, que por supuesto es una herramienta fundamental, pero recordemos que no es la única herramienta la cual es la salvación de todos los males, ¿sí? Es una herramienta muy importante, pero a pesar de ello puede todavía presentarse casos, por eso siempre se recuerda, por más que uno esté vacunado, siempre el cuidado, ¿sí? Puede haber transmisión también en aquellos que están vacunados, ¿sí? Muy importante seguir el esfuerzo de disminuir la circulación de la población al máximo posible para tratar de bajar esta cantidad de casos que están ocurriendo igualmente día a día, que todavía sigue siendo muy alto. Gracias. Doctor, el objetivo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia doctor Enrique Servián, al crear esta mesa para informar día a día la situación del coronavirus en la provincia de Formosa, fue de que el pueblo de la provincia reciba la información veraz y científicamente comprobado de lo que pasa en la provincia. Así lo hicimos desde el primer momento, desde esa noche del 15 de marzo en el que el gobernador, el doctor Gildo Infran, lo dispuso. Hasta el día de hoy fueron 456 partes ininterrumpidos que venimos realizando. Por ello, cuanto mejor y mayor sea la información veraz, oportuna y científicamente validada que brindemos al pueblo de Formosa, podrá tomar las mejores decisiones para continuar trabajando juntos en el cuidado de la salud propia, de quienes amamos y de esa manera de toda la comunidad. Ampliando entonces esta información, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Realmente esta parte y las personas que lo difunden forma parte de dar a conocer una información veraz, científicamente validada. Por eso también quiero aprovechar y saludar a los periodistas que con conciencia, con responsabilidad, durante todo este tiempo se han comprometido a informar la veracidad de los hechos, de lo que ocurre en nuestra provincia. Realmente desearle en este día un feliz día por el compromiso que tienen de dar a difundir la verdad a nuestros comprovincianos. Porque la información, en definitiva, es la que nos hace tomar primero una actitud, una conciencia, un juicio muchas veces de las situaciones que van ocurriendo. Por eso la información diaria que damos en esta parte desde el primer día, después de tener las reuniones durante toda la mañana, que está presidida por el señor gobernador de la provincia, es justamente mostrarle lo que va ocurriendo día a día. En este caso, lo que quiero compartir con ustedes, por un lado, es cómo viene desarrollándose esta pandemia en Argentina y aquí en Formosa, particularmente donde nos afecta.
Y vemos en este gráfico, el gráfico de arriba, que es la cantidad de casos que ha reportado la Argentina hasta el día 6 de junio. En total fueron 16.415 casos el día 6, el día de ayer, con un promedio de 28.000 casos. Y ustedes ven en la curva cómo realmente se ha llegado a la curva máxima, al pico máximo durante este mes que va transcurriendo de mayo y estos días todavía de junio. Muy alto la cantidad de casos, aún con las medidas que se han adoptado desde el gobierno nacional de mantener ciertas restricciones en la circulación. Y ahora después vamos a ver por qué es importante este tema de evitar la cantidad de contactos, que en realidad evitar la cantidad de contactos significa en este momento también evitar la cantidad de contagios. Esta es la situación actual de Argentina, con 16.415 casos. En total fueron 347 fallecidos el día de ayer, totalizando ya 81.214 fallecidos en la República Argentina. 81.214 fallecidos en todas las provincias de la República Argentina. Por otro lado, vemos en el gráfico de abajo lo que ocurre en nuestra provincia de Formosa. Hasta el día 5, hay que sumar los datos actuales, teníamos 712 casos nuevos. Hoy vemos un descenso también en la curva de contagios. Hoy tenemos en total 452 casos nuevos, como decía el parte. Y estamos viendo un descenso de los casi 1.000 casos que tuvimos en los primeros días de mayo. Realmente fue este mes de mayo poner a prueba todo nuestro sistema de salud, toda la cooperación de las personas que han contribuido con su trabajo diariamente, ayudando ya sea en los registros, así también en la vacunación que se está realizando. Es un trabajo intenso, cooperativo, solidario, que se viene realizando desde todos los sectores y personas voluntarias que vienen haciendo este trabajo día a día. Llevamos en la fecha, el parte de ayer decía 36.000 casos, lo actualmente son 36.756 casos con los datos de hoy, con un total de 7.767. Vemos que comparativamente a los datos de ayer tenemos menos casos activos. Esto se debe justamente a que hubo 914 altas, y eso hace a que tengamos más altas y menos ingresos. Y eso es lo que esperamos que vaya transcurriendo en los próximos días, que haya más altas de personas que se van recuperando y que vayan disminuyendo la cantidad de ingresos. Esto va a ir mostrándose en la cantidad de casos activos y aumentando la cantidad de casos recuperados. Se mantiene una alta tasa de testeos. Realmente también estamos viendo un descenso en los últimos días de la tasa de positividad. Actualmente estamos con 12.8 casos positivos en el día de hoy. Y esta es la cantidad de fallecidos que en el día de la fecha ya lamentablemente llegan a 592 fallecidos en la provincia. En el próximo gráfico vemos rápidamente las curvas, estas son la cantidad de casos acumulados de algunas de las provincias, cómo desde el comienzo de la pandemia ha ido tomando un aumento de casos progresivos, diario. Así vemos la ciudad de Buenos Aires, vemos Cava con unas curvas muy parecidas, ¿no? Durante todo este tiempo siempre han sido los lugares más altos de casos. Vemos Catamarca también en una curva que al principio estaba muy achatada, que fue muy parecida a Formosa durante el año pasado. Realmente vimos que no había casos en ninguna de las dos provincias, fueron las últimas dos provincias que tuvimos casos y después lamentablemente comenzó a ascender. El Chaco también, una curva muy parecida a la de Cava y Buenos Aires. Chubut, que al principio también tuvo menos casos, pero después rápidamente ascendió. El caso de Corrientes muy parecido también. Córdoba. Y vemos que la curva de Formosa, algo totalmente distinta a la comparación de cualquiera de las provincias argentinas con respecto a la cantidad de casos. Vemos que han transcurrido mucho tiempo con una curva muy baja, que vemos la línea prácticamente en bajísimos casos, y repentinamente durante ya fines del año pasado, pero fundamentalmente vemos la cantidad de casos que se han acumulado durante este año, es una curva empinada, es una curva que subió rápidamente. Veíamos que entonces acá, reflejada en esta curva, las decisiones acertadas que ha tenido la provincia a nivel sanitario de controlar la cantidad de casos y cómo abruptamente
abruptamente la cantidad de casos, casi 30.000 casos, llegamos a lo que ocurre en muchas provincias con igual población. Esto nos demuestra, por un lado, lo acertado de las decisiones del año pasado, pero también nos está demostrando la agresividad y transmisibilidad de este virus. Y sobre todo, pensando que hasta principios de este año éramos una población con alta susceptibilidad, o sea, nosotros no teníamos contacto con el virus durante todo el año pasado. Entonces el ingreso masivo de personas que ha tenido la provincia durante el transcurso de fin del año pasado y este año, con un quiebre en las medidas y barreras sanitarias que se habían establecido, hizo que la cantidad de casos subiera abruptamente, así también en la cantidad de casos fallecidos que acompañan a esta suba de casos. Entonces, como conclusión, hoy que estamos en una situación donde realmente vemos con esperanza la cantidad de vacunados que está teniendo la provincia, más de 181.000 vacunados, de vacunas aplicadas, es lo que nos está dando la esperanza de que los próximos días, transcurran las próximas semanas, este aumento en la vacunación va a hacer que aumente nuestra cantidad de personas que tengan una defensa para poder controlar este virus. Muy parecido a un gráfico que me envió un amigo brasilero, vamos a decir, de cómo se transmite este virus y cómo realmente nosotros todavía, hasta que no tengamos la vacuna en cantidad suficiente, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento para evitar de que esto se transforme en un incendio, como siempre lo hemos dicho. Esto es muy fácilmente propagado. Hace mención también al ejemplo que da todos los días el ministro González de cómo realmente un fósforo enciende rápidamente la cantidad de casos y cómo al separarnos y tomar distancia de lo que está ocurriendo, quedándonos en nuestra casa, podemos seguir manteniendo la cantidad de casos en descenso que estamos necesitando para los próximos días. Realmente el sistema de salud, como decíamos, se puso a prueba, y esto es también, yo lo puedo decir, realmente reflejando lo que ocurre en el Hospital Central. Realmente la cantidad de casos que hubo, aumentar la cantidad de camas en poco tiempo, poder tener todos los recursos necesarios, esto hizo de que realmente haya reflejado también la preparación que estábamos teniendo para enfrentar esta situación tan rápida como ocurrió, que no ocurrió en otro lugar. Esto fue producto y una consecuencia de haber estado preparados aún, no deseándolo lógicamente, pero estaba un sistema de salud preparado, atento para poder responder a esta cantidad de casos que ocurrieron durante las semanas anteriores. Y esto es parte de lo que también hoy podemos decir, el día de ayer se puso en prueba, ya estamos en prueba en el funcionamiento del tomógrafo del Hospital Central. Realmente es un logro que se ha dado en el sistema de salud provincial, producto de una decisión lógicamente política y sobre todo invirtiendo, y ha sido la provincia que más inversión creo que ha realizado en el sistema de salud en medio de esta pandemia y esta crisis que estamos teniendo. Así que, por un lado, repetir las palabras que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y la consecuencia de todo esto es lo que vemos hoy día en nuestro sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y en este día tan particular, un nuevo día del periodista, deseamos un feliz día a los periodistas y a las periodistas. Vamos con las preguntas que nos han formulado. Señora Dolores, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Teniendo en cuenta que el ASPO se extiende hasta el próximo 11 de junio, ¿analizan algunas flexibilizaciones como modificar los horarios de circulación o de comercios y supermercados? Las medidas están dispuestas hasta el día 11 de junio inclusive. Nosotros siempre trabajamos de manera conjunta con el Estado Nacional, por lo tanto las medidas nacionales son las que están dispuestas hasta esa fecha. Seguramente en el transcurso de la semana de esta semana que estamos transcurriendo va a haber una consulta del presidente con los gobernadores. Esa es la mecánica que viene llevando adelante cuando se acerca el momento de tomar una decisión
de política sanitaria nacional que luego y posteriormente cada uno de los territorios provinciales tienen que adecuar a la realidad provincial, porque no olvidemos en este sentido de que la política sanitaria es una facultad no delegada al Estado Nacional. Y en ese sentido, ante una pandemia tenemos que tener una estrategia común, pero tenemos que tener un trabajo concreto, particular y limitado a lo que es nuestro territorio. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Julieta González, Radio Parque, FM 89.3. Al ministro González. El domingo usted transmitió una acusación de contacto estrecho contra una concejal que asistió a una ciudadana que quería hacer cuarentena en las mismas condiciones que el doctor Romero Bruno, de quien usted fue contacto estrecho, como aseguran varias denuncias en su contra, que pese a ello siguió asistiendo a esta mesa. Hay diferentes protocolos, condiciones de contacto estrecho y de hacer cuarentena, según sean funcionarios, compañeros o ciudadano común. Bien. En primer lugar, doctor Romero Bruno, usted que ha sido el caso positivo en cuestión, ¿podría explicarle una vez más a esta periodista que acaba de hacer una afirmación absolutamente falsa de que yo sea contacto estrecho suyo? Por favor. Bueno, dos cuestiones para explicar, y creo que realmente, hablando y creo de periodismo bien intencionado, esto es producto de la desinformación, no de la mala intención, quiero creer eso. Primero, en el sentido de que el contacto estrecho está definido, y ustedes lo hemos repetido muchas veces, está publicado, son digamos así, es la definición oficial, mundial, de que el contacto estrecho se refiere a una persona que ha mantenido por lo menos durante 15 minutos un distanciamiento menor a los 2 metros sin utilizar correctamente los usos de elementos de protección, que es el barbijo. Entonces, esas son dos condiciones para considerar contacto estrecho: el tiempo, la distancia y la falta de protección. En este caso, y me refiero a compartir un trabajo diario con mis compañeros, en todo momento usamos barbijo, excepto cuando lo usamos para hablar en este momento. El distanciamiento siempre ha sido respetado y fundamentalmente el tiempo, que es la otra condición. Así que en ese sentido estamos absolutamente seguros de mantener los protocolos y considerar sin excepción de quiénes son contactos estrechos. Por otro lado, mi caso particular, tampoco he tenido ninguna excepción a lo que estaba establecido como un protocolo, que es las personas que tengan una persona menor a cargo. En este caso yo tengo una hija de 5 años, que ha sido el motivo por el cual me he quedado en mi domicilio compartiendo el aislamiento con mi familia. Así que tampoco he tenido ninguna excepción, ni hay excepciones. En algún momento se ha dicho, coronita para nadie. Realmente esto es lo que esperamos que se mantenga y lo entiendan todos los ciudadanos, ¿no? Dicho eso, me gustaría realizar algunas precisiones con relación a lo que acaba de expresar la periodista. Señora Dolores, ¿sería tan amable usted, por favor, de volver a leer lo que esta señorita dijo? Al ministro González. El domingo usted transmitió una acusación de contacto estrecho contra una concejal que asistió a una ciudadana que quería hacer cuarentena en las mismas condiciones que el doctor Romero Bruno, de quien usted fue contacto estrecho, como aseguran varias denuncias en su contra, que pese a ello siguió asistiendo a esta mesa. Bien, hasta ahí. Ahí advertimos que existen dos afirmaciones, y ambas son falsas. La primera, en la que afirma que yo el día de ayer hice una acusación. Los invitamos a que miren con precisión el video de la respuesta de cabo a rabo. Sería interesantísimo para ver de que no hacemos ninguna acusación. Estamos haciendo la descripción del hecho sobre el cual nos preguntaron. Entonces son dos cosas muy distintas y me extraña de quien dice ser abogada. Dejando de lado que, por cierto, feliz día del periodista.
Por el otro lado, acaba ya de desbaratar el propio doctor Romero Bruno la otra afirmación falsa que acaba de realizar esta señorita. Una vez más, estamos ante un acto propio del periodismo partidario. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Leonardo Fernández Acosta, El Comercial. Teniendo en cuenta la necesidad de especialistas médicos como terapistas e infectólogos, ¿cuál es la relación en números entre médicos especialistas en terapia intensiva o infectólogos y cantidad de camas en el sistema público? Doctor Vivolini. Sí, infectólogo, hablo de infectólogo pues soy lo que sé, en virtud que eso me dedico. En los hospitales más importantes, como el Distrital 8, que les voy a nombrar, quienes son los médicos infectólogos e infectólogas, como está la doctora Viera, o por ejemplo en el Hospital Central, que está el doctor Tomaselli y la doctora Ochello, o en el hospital que está el Evita, hay dos infectólogos, una infectóloga que es la doctora Roglan, también estoy colaborando ahí. En el hospital de alta complejidad, que también colabora ahí, está la doctora también Aguirre y la doctora Zona Krieger. Así que en cada lugar, en cada hospital grande, en el hospital de Clorinda está la doctora Chipinti, que también está dedicada al área de infectología. O sea que en el hospital de la Madre del Niño, también un grupo muy, muy lindo, está la doctora Miriam Vega, y por lo menos la parte de adulto, y después las pediatras, infectólogas, también un grupo muy lindo, como la doctora Bonchejo, la doctora Belén Maliani, también están el doctor Romero y la doctora Ferreira. O sea, hay un grupo muy grande de infectólogos y después están residentes y algunos fellows que también están haciendo. O sea, dentro de todo, infectología está bien reforzado y tiene un buen staff de profesionales. Obviamente siempre decimos, todo el mundo quiere por su especialidad tener más, siempre, pero obviamente depende también de cada gusto de cada profesional de elegir o no esa profesión. Con respecto a las terapistas, yo no tengo ese dato. Obviamente que en esta pandemia se autorizó por parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva a permitir el trabajo en terapia de otros profesionales no terapistas, por ejemplo, anestesistas, neumonólogos, médicos clínicos, bueno, un grupo de especialistas que no hacían terapia intensiva se los autorizó por parte también del Ministerio de Salud de Nación, excepcionalmente ante esta situación, poder trabajar en terapia intensiva en coordinación con un terapista como coordinador del área. O sea, por cada institución o terapia tiene que haber, por supuesto, un terapista de profesión que coordine con el resto de los médicos que colaboran y trabajan en conjunto, ¿sí? Siempre hay un terapista ahí. Obviamente, si nos guiamos por las normativas que se piden antes de la pandemia, en ninguna parte del país o del mundo ha logrado tener la cantidad suficiente, por supuesto, por las necesidades actuales, pero eso fue contemplado y autorizado por las autoridades, entre eso la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alicia Lucena, La Informativa. A nivel nacional se analiza la posibilidad de seguir ampliando la tarjeta alimentar. ¿Qué información oficial hay con respecto a esto? Doctor Gómez. Sí, recientemente el Gobierno Nacional ha decidido ampliar la tarjeta alimentar, que ya está siendo efectiva durante este mes, a niños o familias que tengan niños hasta 14 años, hasta mujeres que tengan pensiones nacionales por más de 7 hijos, en fin, también se aumentó la cantidad de hijos que pueden tener cada familia. Esto impactó realmente muy bien en todo el territorio nacional y particularmente en nuestra provincia, ya que cientos de familias nuevas han sido incorporadas a este beneficio.
Así que en cuanto esta decisión tome lugar realmente, que sea información oficial, que depende, ¿no es cierto?, por supuesto, de la decisión del presidente, pero ejecutada desde el ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros estaremos notificando esto a la población formoseña. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Algunos estudios habrían demostrado que quienes tuvieron COVID-19 y luego fueron vacunados lograron una inmunidad permanente. ¿Esto se puede confirmar? ¿Tendríamos en Formosa personas que lograron esa inmunidad permanente? Doctor Vivolini. Sí, se está haciendo referencia a eso, efectivamente se está estudiando. Hay algunos indicios que dice efectivamente que sería así, por eso se está estudiando la posibilidad, todavía no está bajada ese lineamiento por parte de Nación, pero hay una alta posibilidad que eso ocurra. Aquellas personas que se vacunaron o tuvieron la infección o viceversa, infectaron y después una dosis, probablemente ya no requieran la segunda, porque es lo lógico, si uno ve a lo que es lógico de las dos dosis, porque uno hace un refuerzo con la segunda. Y la infección es una vacuna en cierta forma, lo que pasa es que uno desarrolla la enfermedad. La vacuna hace lo mismo que la enfermedad, pero sin síntomas, sin cuadro clínico grave. O sea que prácticamente se cumple esa, digamos, premisa de tener los dos eventos que estimula el sistema inmunológico para formar anticuerpos. Por lo tanto, probablemente sea así, sería lo lógico y lo que se cree que va a ser así, y probablemente más adelante se aplique esa normativa y no requieran más una segunda dosis aquellas personas que cumplan estos requisitos. Igualmente, vuelvo a recalcar, todavía eso no se ha implementado, se sigue con la normativa actual. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Gladys Torres, Todas las Voces Televisión, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad, 88.9 Formosa. Los empleados de empresas de colectivos de larga distancia preguntan por el pago de bono correspondiente que aún no se acreditó. ¿Cuándo podría hacerse efectivo? Con mucho gusto transmitiremos esa consulta al ministro de Economía, al doctor Jorge Oscar Ibáñez, y cuando tengamos la respuesta la brindaremos. Vamos con algunas consultas que nos han realizado a través de las distintas plataformas de comunicación. Agradecemos muchísimo la participación de tantos y tantas. Vamos a englobar en esta consulta un montón de dudas respecto de personas que son personas de riesgo y que han realizado su inscripción en el sistema, tanto en las inscripciones anteriores como en esta que empieza ahora la vacunación. Doctor Gómez, esto es de José Antonio Ortega. Hace 2 horas le mandaron un mensaje de texto a mi esposa aprobando su vacunación por riesgo. Pero ella es de clase 87 y hace 2 semanas se había inscrito. Recién le contestaron. ¿Puede ir a vacunarse igual? Y gracias por aprobarle esa solicitud. Así hay varias preguntas, doctor, de esa línea. Sí, recordemos que para la población de riesgo tenemos habilitadas 2 fechas en esta semana, con las cuales estaríamos completando ya hasta el año 2003, o sea, toda la población objetivo a vacunar en la ciudad de Formosa. Estos días son los días martes y viernes. En este caso, las personas de clases anteriores pueden concurrir a vacunarse si han sido aprobados, ya sea por mensaje de texto o directamente vía online, porque hay muchas personas que por ahí han ocurrido, nos comentaron, que ya tienen el aprobado en su pantalla, por online, pero no les llega el mensaje de texto. Estas personas pueden concurrir, por más que sean de clases anteriores, porque ya le corresponde la vacuna. Así que no hay ningún inconveniente en eso, una vez que estén aprobados vía mensaje de texto o vía online. Lo mismo ocurre con personas que no son personas de riesgo,
pero que le ha pasado la fecha de vacunación y por algún motivo no pudieron vacunarse en esa fecha, pueden concurrir en una nueva campaña de vacunación, por más que sea otra clase, lo mismo presentando el documento en donde figura, por supuesto, a la clase a que corresponde y figura el domicilio, se pueden vacunar también sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, a la señora Norma, perdón, a la señora Norma Raquel Juárez, le decimos que hemos tratado de comunicarnos con usted, nos plantea dos cuestiones. Por un lado, un problema que tiene con la carga de datos en la plataforma Mi Portal para poder acceder a los resultados de los hisopados, y por otro lado, una consulta de carácter médico. Así que necesitamos comunicarnos con usted para resolver esas cuestiones. Y por último, la última consulta para el doctor Vivolini. Dice, se me perdió. Bueno, no importa, vamos a transmitirle acá está. Alejandra Aguilera, quisiera saber si me puedo vacunar, soy de alto riesgo y hoy me llegó el mensaje, ya en la clase 87, acá. Doctor Gómez, los estudiantes del interior que estamos en la ciudad capital, ¿podemos vacunarnos en la capital o tenemos que ir a nuestro pueblo a vacunarnos cuando toque allá la fecha? Sí, conviene que cada cual se vacune en el lugar que corresponde. Es así de que si tiene una fecha determinada en su lugar de origen, y su domicilio figura en ese lugar, conviene que se vacune ahí porque va a figurar en ese padrón. Ahora, si ha hecho un cambio de domicilio y figura en la ciudad de Formosa, tiene que concurrir en la fecha que corresponde en la ciudad de Formosa. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos y todas quienes han participado en las distintas plataformas de comunicación, vía privada. Quienes se comuniquen por las redes oficiales van a ir teniendo las respuestas respectivas. Agradecemos nuevamente la presencia de todos y todas. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.